Muy buenas noches, mi nombre es Diego Osvaldo Díaz García, soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a hablar sobre el desarrollo dominante, vamos a hablar sobre sus principales hitos o acontecimientos que han pasado durante todos estos años y vamos a lograr entender al final del video por qué son tan importantes los recursos naturales de cada país y de qué manera se han explotado o se han aprovechado para beneficio propio de muchos países que se creen desarrollados, pero lo único que han hecho han sido aprovechados con países más inocentes, que inclusive deberían ser mucho más ricos que estos mismos. En el siglo XVI es la época de la conquista, es la época en donde se clasifica la sociedad o a los pueblos entre superior o inferior. O sea, eso es un tema para analizar y para reflexionar, pues porque nadie debería ser superior a nadie, y más si está la naturaleza de por medio. O sea, la naturaleza es algo que por derecho le debe corresponder a todo el mundo por igual. Bueno, pero lamentablemente durante la historia esto ha sido así y hoy en día sigue siendo así. Vamos a hablar sobre el primer hito en mi apreciación, que es el tratado que hace la monarquía de Portugal y España, que lleva por nombre Tordesillas. Este lo hace en 1533 y se trata de, o da pie para que los superiores lleguen a conquistar nuevas tierras, aprovechándose de los recursos naturales, como siempre lo han hecho. Eh, el tratado se refiere a que los inferiores deben darle los recursos naturales o enviarlos a los centros superiores. Estos los transforman y obligatoriamente los inferiores deben comprarle a un mayor precio los mismos recursos transformados. Es algo ilógico, pero es cierto. En el siglo XIX se acentúa mucho más la raza inferior. En esta raza se incluían a los indios, a los mestizos y a los negros. Se podría decir que otro hito importantísimo fue el Tratado de Versalles, que da por terminado a la Primera Guerra Mundial. Eso fue en 1919 y trata de que los países dominantes se repartieran las colonias y las gobernaran a su antojo, a su placer, mientras éstas se podían gobernar por sí mismas. Pero en realidad eso fue un fracaso, un engaño, porque ellos lo único que hicieron fue explotarlas, robarlas, perdón la expresión, robar sus recursos naturales, explotar a la población, y nada de lo que supuestamente iban a hacer de ayudar a que ellos mismos se gobernaran era verdad. Ellos lo único que querían era enriquecerse más y, y saquear a esos pueblos inferiores. Otro acontecimiento importante fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde los países dominantes de Europa pierden su poder, dando paso a que Estados Unidos y la Unión Soviética se volvieran las superpotencias en ese momento. Europa quedó devastada, quedó destruida, y debido a esto se empiezan se empieza a promover la reconstrucción de la misma, y se empieza a reactivar la economía mundial. En 1949, con la posesión del presidente Truman en Estados Unidos, llega la llamada era del desarrollo. Y aparecen dos aspectos importantes: la diferencia entre desarrollado y subdesarrollado, y la importancia que tiene el esfuerzo de los países subdesarrollados para llegar a desarrollarse totalmente. Yo
no estoy como muy de acuerdo como con esa facilidad del esfuerzo para ser desarrollado. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta hoy en día, digamos en nuestro país, la verdad no sé, pero no sé cuánta plata se le puede estar debiendo a los países o a las potencias que envían recursos para nuestro desarrollo, según ellos, ¿no? O sea, siempre vamos a estar endeudados, siempre ellos van a ser dueños de nosotros. Entonces, es muy difícil llegar a un desarrollo autónomo así, de esta manera. Y mucho más cuando eh, por debajo de una nube de humo nos siguen robando los recursos, nos siguen explotando. Ellos siguen siendo ricos, nosotros seguimos siendo pobres. Es la realidad. Siempre durante la historia ha sido así y hoy en día no veo mucho la diferencia. En 1960, Walt Boston propone la teoría del despegue de naciones. Allí nos dice que los países en desarrollo necesitan de capital, necesitan de tecnología y necesitan de experiencia para este proceso. Con base a esto surge el Plan Marshall, que es con el fin de la reconstrucción de Europa. Y además de este plan también Estados Unidos propone una alianza de progreso en donde brinda ayuda económica, social y política para este proceso. Obviamente no sería gratis, ¿no? Por último me gustaría recomendar un video muy chévere donde explica la realidad de este planeta, lamentablemente. El video se llama Abuela Grillo, me gustaría que lo miraran, es muy chévere. Y me gustaría hacer una reflexión sobre ese video. O sea, este video trata sobre la realidad. Como lo dije en un comienzo, los recursos naturales deberían ser, deberían pertenecer a todo el mundo por igual. Nadie debería cobrar por esto y nadie debería robárselos a nadie, porque eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido durante toda la historia, desde el descubrimiento, desde la conquista hasta el día de hoy. Se apropian de los recursos naturales y empiezan a explotar a los que también son dueños de esos recursos y empiezan a cobrar por estos recursos que por derecho deberían pertenecerle a todo el mundo por igual. Muchas gracias.